Hace exactamente 5 años me dije, voy a cumplir mi sueño, cueste lo que cueste. No importa quién se interponga en el camino, no importa qué situación cruce, voy a cumplir mi sueño. Luego pasaron los años, leí libros, conversé con personas, aprendí de todas las personas posibles, sin importar el estatus, sin importar el dinero, sin importar el lugar en el que vivía. Simplemente conversaba y aprendía lo más que podía. Y con el tiempo, ese fin de cumplir mi sueño, cueste lo que cueste, se fue diversificando. Y aquella afirmación tan contundente se convirtió en pregunta. Y es por esa pregunta que estamos aquí. ¿Y cuál es la pregunta, pues? ¿Realmente vale la pena cumplir tus sueños? En el pasado no lo comprendía, pero ahora entiendo que esa pregunta tiene demasiadas vertientes. Y esas vertientes la puede definir tu contexto social, contexto económico, político, teológico. Depende de dónde vives, con quién te críes, tu familia, tus amigos, la situación de tu país, pueden hacer más o menos difícil la realización de tu sueño. Y eso también dependerá de qué sueños tengas tú como persona. Puedes querer ser político, puedes querer ser futbolista, corredor de Fórmula 1, influencer, cineasta, escritor, músico, bailarina, profesora, lo que tú te pongas como sueño. Pero antes de profundizar, primero debemos definir a qué le llamamos sueño. Según mi forma de pensar, le vamos a decir sueño a la aspiración de ese momento en el tiempo en el que tanto personal como profesionalmente queramos llegar. Ok, ahora hablemos de los puntos negativos de perseguir tu sueño. Primero, que es evidente, que simplemente puede pasar que no lo cumplas, que puedas tomarte 50, 60 años luchando, persiguiendo tu sueño y simplemente nunca se te dé. Depende de cuál sea tu sueño, podrías tener que invertir mucho dinero, endeudarte, dar ese salto de fe que todos los textos motivacionales te dicen y al final no resulte y te quedes endeudado, te quedes pateado, te quedes sin casa, te quedes sin ningún bien que te brinde comodidad. Y al final, por perseguir ese sueño, terminaste mucho peor de la situación en la que estabas. Bueno, también está el hecho de las burlas de las personas. Hay personas que son envidiosas, personas que no te quieren ver triunfar, personas que quieren verte caer y que están esperando el momento en el que caigas para recriminártelo. Eso también puede ser un punto negativo. A mí me la chupa eso, pero para algunas personas comprendo que puede ser un punto muy fuerte en su vida. Y bueno, este no es como tal un punto negativo, pero se podría tornar en negativo. Y es no saber si ese realmente es tu sueño o estás persiguiendo una simple moda. Hoy en día se puede confundir mucho esto de cuál es tu sueño, porque a veces simplemente queremos ser artista, a veces simplemente quieres ser un músico y tocar la guitarra, pero por lo que te venden en redes sociales, porque ves a Bad Bunny, ves a todos estos artistas con plata, y tirando con mujeres y anillos y cadenas y Gucci y toda esta huevada, ¿no? Entonces uno puede decir, chamadre, esta es la persona de referencia, yo quiero ser como él, porque tú creces viendo a estos artistas y quieres ser como él, porque son tu referencia y está correcto. Pero a lo mejor tú no quieres ser una mega estrella. A lo mejor simplemente quieres coger tu guitarra, disfrutar con tus seres queridos, irte a bares, tocar, que la gente te pague por ello, ¿no? Ir a
a una cantina y comenzar a tocar tus músicas y que la gente las disfrute. Tal vez lo que tú amas es tocar tu música, que la gente la escuche y que la gente sea feliz por escuchar tu música. Tal vez ese sea tu sueño, y tu sueño no está en Nueva York, tu sueño no está en Miami, tu sueño no está en Dubái. Tu sueño está en tu pueblo y lo puedes lograr de la forma más sencilla posible. Pero primero debes conocerte para poder saber qué es lo que tú quieres realmente. Si quieres ser millonario, si quieres comerte ese cuento del éxito que si no tienes 500 carros, 5 casas, 30 mujeres no eres exitoso, o puedes buscar dentro de ti, ver qué es lo que realmente te mueve e ir por ello. Entonces, esto como tal no es un punto negativo, sí se podría convertir en negativo, ya que estás persiguiendo algo que no te pertenece. Y aquí vienen los puntos positivos de cumplir tu sueño. ¿Cuál sería? Ser feliz, no, sentirte lleno, saber que lo lograste. Porque realmente, ¿cuál es esa razón por la que queremos cumplir un sueño? Tal vez sea por sentirnos cómodos económicamente, tal vez sea por sentirnos mejor emocionalmente, tal vez sea por orgullo, tal vez sea por simplemente decir, yo lo pude hacer y tú no. Las razones positivas de por qué se cumple un sueño, creo que ya depende de cada uno. En mi caso, es saber que no fui un fracaso, saber que no fui un niño más que creía que era alguien, que creía que podía ser alguien, pero que realmente era uno más. Y tal vez lo soy, de hecho muy probablemente sea uno más, pero al menos poder decir, mire mamá, lo logré. Y bueno, sí les debo admitir que muchas veces, cuando el trabajo es muy duro, cuando no hay descanso, cuando no hay resultados, cuando sigues dando, y no recibes nada, que sí me cuesta la pregunta, que sí me pongo a pensar si realmente esto vale la pena o solo estoy perdiendo el tiempo. Y aquí es donde surge otra cosa importante, y es de ¿y qué voy a hacer si no? ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué voy a hacer si no persigo mis sueños hasta el cansancio? ¿Cuál es el otro camino, hermano? O sea, pongámonos a pensar. La otra opción es tener un trabajo común, hacerlo a casi todo el mundo. No soy de salir de fiestas, no soy una persona muy social. Con las mujeres, bueno, no es algo de lo que me siento orgulloso. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Hay otra opción. Y cuando me pongo a revisar las otras opciones de trabajar en empleos que no me gustan, trabajar para un jefe, trabajar para una empresa que no te valora, es donde me doy cuenta que perseguir tu sueño es el camino. No hay más. Porque lo otro es perseguir el sueño de alguien más. Aunque ahora que estaba caminando, me acordé de una gran frase de un escritor. Y es, solamente hay una cosa peor a no cumplir tu sueño. Y es cumplir tu sueño. ¿A qué se refería este gran escritor con esta frase tan poco común? Y es que a veces pasas toda tu vida persiguiendo algo y cuando al fin cumples ese algo, te das cuenta de que no era para tanto, de que no está ni cerca a lo que tú creías que era.
de que era una mierda. Yo creo que habría que redefinir lo que significa ser exitoso. Tal vez no tenga que ver nada con el dinero, tal vez no tenga nada que ver con el poder, con el estatus social. Tal vez el éxito lo definas tú. El éxito se defina por ese momento en el tiempo al que tú anheles llegar. Y volviendo a la frase anterior, de solo hay una cosa peor a no cumplir tu sueño, y es cumplir tu sueño. Y creo que hay mucha veracidad en esa frase. El escritor y uno de los pioneros del psicoanálisis, Viktor Frankl, escribió el libro El hombre en busca de sentido, en el cual tiene una frase que desde que la leí resonó en mi mente, en mi pecho. Y es que incluso el sufrimiento deja de ser sufrimiento si tiene un propósito. El hombre puede soportar cualquier cosa sobrenatural, excepto la falta del sentido, excepto la falta del propósito. Y tal vez ahí está la respuesta, hermano. Tal vez no necesitas tanto para sentirte pleno. Tal vez solo necesitas un rumbo por el cual ir y seguirlo y disfrutarlo y ver lo afortunado que eres siguiendo ese rumbo. Y bueno, no lo sé. Si vale la pena o no cumplir tu sueño, supongo que depende de ti. Simplemente sé agradecido. Nunca abandones a tus seres queridos. Siempre recuerda a la persona que te dio la mano y sé feliz. Disfruta el proceso, no hagas daño y vive tu vida. Así que ya saben, soy Leandro y yo, arrivederci.